Para todos, muy buenos días. Mi nombre es Enrique y hago parte del área de consultoría de riesgos y analítica de Swiss Re, donde nosotros nos dedicamos para contar con datos para que ustedes, las compañías de seguros, se puedan dedicar netamente al servicio de sus clientes. Para que sepan estos temas que acabo de nombrar sobre innovación o los que venimos oyendo, innovación, usos de tecnología emergente, son muy relevantes para Swiss Re, ya que nosotros creemos que la tecnología es una manera que nos permite empoderar a nuestros socios, compañías de seguros y diferentes canales de distribución para cerrar la brecha de protección. Y esto favorece a que la industria de seguros evolucione de la misma manera que lo hacen las tendencias y las necesidades de nuestros clientes. ¿Quiénes son nuestros clientes? El ciudadano de a pie. Nuestro objetivo como tal es hacer el mundo más resiliente, y en el caso que no lo tengan presente, Suirri lleva más de 150 años transfiriendo riesgos o recibiendo riesgos, y actualmente tenemos tres objetivos. El primero de ellos es mitigar el cambio climático. El segundo es construir resiliencia social, como ya les comenté. Y por último es impulsar soluciones digitales. Y aquí es donde vemos que lo que nos ofrecen nuestros aliados en RN, pues hace un buen fit para las necesidades del cliente final. Bueno, sin más preámbulo, hablamos de qué es lo que hacemos concretamente en Swiss Re. Em, Antes que nada, si hay algo que quiero que se lleven de esta presentación, es que con la información que hay disponible en las diferentes edificaciones, se puede optimizar las diferentes áreas que hay en la cadena de valor de los seguros. Este gráfico es lo que está mostrando la cadena de valor, donde tenemos un diseño de producto, donde tenemos una parte de suscripción y donde tenemos una parte de reclamaciones. Em, Esta optimización es básicamente, buscamos diseñar productos que estén acorde a la naturaleza de riesgo que se está asumiendo. Eh, no hay nada peor que hacer una suscripción con N mil preguntas. Lo que queremos es simplificarla para que la suscripción sea casi que cero preguntas, porque esto favorece los tiempos de respuesta de los agentes y la venta es más expedita. Y eso aumenta o favorece a que la brecha de protección se vaya cerrando más. Y por último, es muy importante anticiparnos a la atención de reclamaciones masivas. Eso es lo que más nos preocupa a nosotros desde el punto de vista de los eventos catastróficos. Con esto que les acabo de decir, me voy a enfocar en las últimas dos áreas, que es suscripción de cero preguntas y cómo nos anticipamos a las atenciones de reclamaciones masivas. O sea, para nosotros contar con información de las características constructivas es muy importante porque nos ayuda a tener una idea de cuánto se puede perder en un evento, y así nos ayuda a determinar cuáles son los premios mínimos, los precios mínimos que se debería cobrar por el riesgo que se está transfiriendo. Y esto es muy útil en procesos de licitación de, por ejemplo, las carteras hipotecarias en el caso de Colombia o en el caso de Chile, donde gana el precio más bajo. Entonces, se garantiza una cobertura con precios mucho más competitivos. También nos ayuda a descubrir cuáles son los segmentos de negocio o los nichos donde efectivamente las compañías pueden ser más competitivas desde el punto de vista de precio, y obviamente de servicio. Obviamente también contar con esta información nos ayuda a saber en qué segmento se puede mejorar. Y por último, pues podemos estimar con mayor frecuencia las reservas como tal catastróficas que se deben hacer para poder ser resiliente en el momento de la catástrofe como tal. Ahora sí, veamos cómo lo hacemos. Esto es un ejemplo que nosotros usamos. Siempre hablamos de la compañía de seguros, la catastrófica, donde tiene su portafolio, y su portafolio como tal no cuenta con coordenadas de longitud y latitud. Algo que es muy importante para el mundo de los seguros porque nos enfocamos en el riesgo espacial. El riesgo catastrófico es un riesgo que es espacial. En este caso, lo que muestra el gráfico es que la catastrófica tiene el orden de 33.000 ubicaciones, donde a mal contadas, el 99% del portafolio no cuenta con estas coordenadas, pero sí cuenta con la información de la dirección o el código postal donde se ubica el inmueble. Y esto hace mucho eco con la presentación que hizo David hace unos minutos. Entonces, usamos estas plataformas para tomar estas direcciones y códigos postales y traducirlas usando geocodificadores para poder ver específicamente en dónde caen.
¿Listo? Y eso es la primera ventana que vemos ahí. Y el segundo paso es, como ya tenemos una base de datos lo suficientemente robusta de las ubicaciones en México, poder asignarle en función de la ubicación cuál es la característica o el set de características de esa construcción como tal. Aquí lo que estamos viendo es el tercer paso, donde finalizamos el enriquecimiento, es decir, primer paso tomamos la exposición, después lo comparamos con lo que tenemos, hacemos el match y como resultado, pues estamos viendo que en el cuadro resumen, en cuestión de segundos, pasamos de no tener, donde solo 164 registros contaban con información, o sea, solo el 1%, pudimos enriquecer 25.000 registros, es decir, casi que una jequificación del 76%. Y en términos de las demás características, pues es donde más valor hay, porque muchas veces podemos contar con la información y creemos que hoy en día esas son las características, pero pueden haber cambios en el inmueble o simplemente no se capturó la información de una manera correcta. Entonces podemos ver o comparar la información con las bases de datos que hoy en día le licenciamos o tenemos licenciadas en nuestros diferentes sistemas. Con esto, lo único que hicimos fue básicamente comparar un portafolio que no tenía información a través de 2, 3 clics poder contar con toda la información. ¿Para qué? Y aquí es donde entra la segunda capa que vemos nosotros, y es el análisis de los peligros, que ya contando con esas ubicaciones y las características de los inmuebles, usamos nuestro sistema, nosotros lo llamamos CADNet, para poder identificar los peligros de la naturaleza a los que están expuestos todas esas ubicaciones. ¿Listo? Estos son un par de capturas de pantalla, donde aquí lo que nos está mostrando es cómo CADNet rápidamente cuantifica cuál es la amenaza a terremoto, a diferentes periodos de retorno, cuáles hay a tsunami, caso de huracán, en caso del Caribe, cómo se ve desde el punto de vista de nuestra visión de riesgo, la inundación, el granizo, el deslizamiento. También contamos con mapas de amenaza para la erupción volcánica y recientemente en la parte sur, el riesgo de incendios forestales ha tomado una relevancia relativamente importante. ¿Con esto qué vamos? Que si ya conozco la amenaza, conozco la vulnerabilidad, como decía el profesor Mario, pues ya es posible cuantificar el riesgo. ¿Listo? Em, Ahora, ¿cómo hacemos esto? Y aquí voy a entrar a la última área, que es el área nosotros lo llamamos el área de reclamaciones. La idea es usar tecnología para optimizar todos estos procesos que hoy en día ya se hacen, pero no son necesariamente son los más rápidos desde el punto de vista del tiempo. Entonces, aquí lo que queremos es anticiparnos proactivamente a la atención de reclamaciones masivas o estimar un número potencial de afectación a clientes. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Sucede un evento, volvemos con el ejemplo de la catastrófica en México, donde es bastante común que en septiembre se registren sismos de magnitud importante. Este es una huella del evento del pasado 7 de septiembre de 2020, donde tuvo un epicentro el estado de Guerrero. Y en términos de intensidad de Mercalli, se alcanzó a registrar una intensidad bastante alta en Acapulco y en algunos lugares de la Ciudad de México por los efectos de sitio. Esto ya es algo que conocemos, ustedes lo han vivido mucho más que nadie. Entonces ahora lo que queremos es usar estas fuentes de información públicas que hoy en día tenemos acceso y tanto con el Servicio Geológico de los Estados Unidos como los servicios privados que licenciamos, entre ellos los de ERN, hacemos casi que en tiempo real una estimación preliminar del número de ubicaciones que fueron afectadas o están dentro del área de afectación. ¿Listo? Aquí estoy volviendo a mostrarles la exposición que vimos del caso pasado, combinado con este mapa, donde el portafolio de la catastrófica está sobre la huella de aceleración e intensidades, y eso lo cruzamos con las funciones de vulnerabilidad para poder tener un indicativo de cuánto en términos monetarios es la posible pérdida. ¿Listo? Y esto finalmente pues lo resumimos de tal manera que una persona que está o tiene que dar respuesta a un evento que acaba de ocurrir pueda generar un reporte y ya en función de ese reporte se pueden tomar las decisiones de cómo hacer el despliegue
de los recursos en sitio y si es necesario anticiparse, afectar los contratos como tal de reaseguro, pues se sepa. Estos son ejemplos muy cortos y siendo muy consciente del tiempo, hago aquí la pausa, Edgar. Muchas gracias por las palabras del inicio de la charla. Te devuelvo la palabra.